No, muy buenos días o buenas tardes con todos. Quien les habla, John Juárez Urbina, eh, va a presentar la conferencia sobre la esquiva sanción del daño en contra del patrimonio cultural de la nación, particularmente referido al Perú. Eh, Considero de que aun cuando obviamente me voy a referir al Perú porque es la realidad que más conozco, intuyo que esta situación se presenta también en diversos países de nuestra región. Eh, en términos generales, podríamos decir de que, como se espera que ocurra en todo país y en todo ordenamiento jurídico, lo contemplado en la constitución política, ya sea un derecho o una obligación, debe necesariamente traducirse en una política pública a través de leyes con el fin de concretar la voluntad del poder constituyente. Es decir, las personas reunidas elaboran una constitución, establecen los principios básicos sobre la cual se asienta una determinada sociedad y sobre estos principios deben desarrollarse leyes a fin de concretar lo que el poder constituyente aspiraba o aspira. Eh, es decir, un derecho u obligación, eh, sea cual fuere vincula a los tres poderes del Estado y por extensión a toda la sociedad, ¿no? Una vez que se traduce en leyes, tanto el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, a través de sus diversos órganos, están obligados a cumplirlos y hacerlos cumplir. Esto con independencia de quién se encargue de establecer la política pública. Ya sea las instituciones en el ámbito de su competencia tendrán que orientar su actuación a la voluntad del poder constituyente y al desarrollo legislativo que se haya efectuado respecto a este derecho u obligación. Eh, digamos que este es un aspecto que es general a toda materia, a todo principio, a todo postulado que se contemple en una constitución. En el caso particular, como decía al inicio, yo me voy a referir a lo que es la protección y la defensa del patrimonio cultural. Eh, en la Constitución del Perú, en el caso del Perú, digamos que el principio que lo recoge está contemplado en el artículo 21 y en términos generales habla de lo que es el patrimonio cultural y la obligación que tiene el Estado de protegerlo. Este principio, digamos, postulado, recogido en la Constitución, obliga al Estado digamos, a los tres poderes a implementar políticas públicas para pues cumplirlo y hacerlo realidad, ¿no? En particular, en el Perú tenemos al Ministerio de Cultura, que es el ente, que es el sector competente para desarrollar y implementar políticas públicas, entre otras cosas, para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. Eh, como decía, la Constitución lo contempla el patrimonio cultural y su protección en el artículo 21, y este artículo ha sido desarrollado en la ley 28296, digamos, todo lo que el Estado está obligado a hacer y las personas en general están obligados a cumplir respecto al patrimonio cultural. Esta ley digamos, data poco más de 20 años y, como es natural, a la fecha se encuentra un poco desfasada. Es más, se dio en un contexto en el cual no existía el Ministerio de Cultura, existía una entidad denominada Instituto Nacional de Cultura, que no tenía obviamente el rango de un ministerio, pero hacía las veces de este y bueno, eh, en el aspecto y la dimensión que podía, pues cumplía la función, ¿no? Esta ley además ha sido también reglamentada
y a través de un decreto supremo, el cual también ha sido modificado en varias oportunidades, tanto así que la ley como el reglamento mismo a la fecha ya han sido, no solamente no se encuentran, creo yo, desfasadas en varios aspectos, sino también ya no corresponden a un sistema que se espera sea pues un marco jurídico, ¿no? Es decir, que sea un conjunto que obedece a un criterio y a principios que en su conjunto, en su, digamos, la interpretación que se hace de todos de ellos, haya unidad, ¿no? Eso ya no se percibe en las normas actuales que rigen el patrimonio cultural. Eso por un lado, y por otro lado también tenemos un decreto supremo que establece en el ámbito administrativo las sanciones para digamos, en caso de infracciones en contra del patrimonio cultural. Eh, Adicionalmente a esto, en el ámbito del derecho penal, también nuestro Código Penal recoge tipos penales que sancionan algunas conductas antisociales, digamos, que dañan el patrimonio cultural y establece una sanción, ¿no? En términos generales, ese es el marco jurídico en el cual pues, ¿no? El Estado peruano ha desarrollado la política pública referida a la protección del patrimonio cultural. Eh, Como les decía, pues está este conjunto de normas, dado el tiempo, y ya han quedado un poco desfasadas, no obedecen a un sistema y por tanto incluso las sanciones que contempla ya no obedecen a la realidad, ¿no? En algunos casos y en otros casos hay muchos vacíos, de tal manera que la protección al patrimonio cultural no es realmente efectiva, ¿no? Había escrito yo en su momento de que su reglamento tantas veces ha sido modificado que actualmente es incongruente y es sistemático, ¿no? Eh, por tanto, es anticuada, hay deficiencias en su tipificación y esto pues complica un poco la defensa, como decía. En el ámbito, aterrizando un poco más al objeto de la conferencia, en el ámbito de las sanciones, digamos que tenemos dos tipos de sanciones, y esto es común a todos los países. Tenemos la sanción penal y la sanción administrativa. En términos generales, se podría decir de que, digamos que posee mayor poder disuasivo la sanción penal, dada su relevancia para proteger o para generar prevención, ¿no? Y obviamente por la importancia del bien jurídico que protege, como es el patrimonio cultural, consideramos que las penas para estas conductas típicas deberían ser, al menos en nuestro sistema, más elevadas, ¿no? Proporcionales al bien jurídico protegido, congruentes y coherentes en relación a otro tipo de delitos, otro tipo de conductas delictivas, que tienen quizás la misma naturaleza y relevancia, ¿no? Lamentablemente, tenemos que decirlo, pues no existe esto, ¿no? Ya sea porque ha sido modificada muchas veces la norma, incluso el Código Penal también, no se aprecia esta coherencia normativa, ¿no? Ya sea en las penas y también en las medidas de cómo estas conductas se procesan a nivel procesal, ¿no? A nivel del derecho penal. Eh, También creemos de que el Ministerio de Cultura como órgano técnico, como veremos más adelante, no está haciendo lo suficiente como para contribuir a una efectiva sanción de parte de las personas que infringen las normas. Eh, Considero de que se ha perdido el sentido, actualmente se ha perdido el sentido de lo importante y se está reemplazando por lo urgente, ¿no? Eh, Normalmente en el ámbito legislativo estamos dando prioridad a lo que es urgente, pero no realmente a lo que es importante. Y esto se traduce a veces en normas que responden a situaciones, digamos, que no son coyunturales, ¿no?
eh, digamos que no son coyunturales en algunos aspectos, pero que terminan finalmente siendo las que prevalecen. Me refiero a que a veces los medios de comunicación pues nos cuentan de una realidad que no se niega que exista. Sin embargo, por la frecuencia que se produce en algunos casos o por la gravedad, digamos, de algunas conductas, pues dejan a otras de lado y se pierde la oportunidad de legislar de manera coherente y de manera sistemática en relación a la importancia de los bienes jurídicos, ¿no? Como es, yo creo, el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Un bien jurídico muy importante que debe protegerse en todo momento, ¿no? Eh, Creo también de que de manera inconsciente se ha insertado en el operador jurídico y también podríamos decir en el legislador la regla no escrita que reza que lo que es de todos es de nadie, ¿no? Es decir, si no hay un individuo que identificable, que se puede individualizar como perjudicado, es sencillo no regularlo o regularlo de manera eficiente o pasar por alto estas conductas al momento de investigar incluso o de sancionar, ¿no? Esto eh, creo que también se produce en otros campos, ¿no? Es decir, si es que tenemos a muchas personas o digamos a la sociedad como perjudicado y no a una persona individual, pues la obligación de todos a veces es obligación de nadie, se menciona, ¿no? Entonces, esta situación creo que se presenta en relación al patrimonio cultural. Por eso creo yo que también es una variable que está incidiendo en que no se esté sancionando adecuadamente las conductas en estas situaciones en las que es necesario realmente dar una protección al bien jurídico, ¿no? Eh, por otro lado, eh, tenemos también como una problemática que existe una excesiva demora en la tramitación de los expedientes fiscales y judiciales, ¿no? Obviamente hay razones que están detrás de esto, pero en concreto esta situación está generando una sensación de impunidad y esta propicia a su vez nuevas conductas o la reiteración de estas mismas en perjuicio del patrimonio cultural, ¿no? Incluso no en pocos casos se ha evidenciado falta de voluntad también de los encargados de la investigación en realizar diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Eh, Comprendemos hasta cierto punto que, como decía antes, existe la necesidad de dar respuesta también a otros, a otras conductas delictivas, pero pese a ello, creo yo de que no se está haciendo lo suficiente, ¿no? Como para poder sancionar de manera eficiente a las conductas que se están produciendo en el campo del derecho penal referido al patrimonio cultural. Creo yo, por ejemplo, que eh, como una alternativa podría ser de que se creen juzgados y fiscalías especializadas para investigar y sancionar las conductas en este ámbito. Eh, Podría ser una solución, ¿no? Pero se tendría que hacer, ¿no? Se tendría que hacer. Además de lo anterior, debe también tenerse en cuenta que si bien una pena proporcional al hecho cometido es importante para generar prevención, es decir, para evitar que otras personas o la misma persona que delinquió pueda seguir haciéndolo, este, es tal vez más relevante una pena efectiva, ¿no? Aunque ésta sea baja. Es decir, eh, aunque la sanción sea medio año o un año en cárcel por afectación al patrimonio cultural, creo yo, esta medida, este tipo de sanción es mucho más efectiva que una sanción de 3 años o 4 años, pero que tenían que suspendida, ¿no? Entonces, lamentablemente,
digamos, por los rangos de los tipos penales en cuanto a sus penas. El derecho penal no ha sido muy, en este aspecto, muy, ¿cómo decirlo? Y lo dijimos antes, ¿no? No está siendo proporcional a la importancia del bien jurídico protegido, que es el patrimonio cultural, en relación a otros delitos, ¿no? Es decir, tenemos penas muy bajas, aun cuando el bien jurídico protegido, que es el patrimonio cultural, es muy importante para una sociedad. Y esto está ocasionando de que todas las penas que se impongan sean suspendidas. Me atrevería a decir eh, que no existe actualmente en ninguna parte del país una persona que haya sido sentenciada al patrimonio, por afectación al patrimonio cultural, que esté cumpliendo una pena privativa de libertad, ¿no? Con la frecuencia que tenemos de actos delictivos en relación al patrimonio cultural, esto realmente llama poderosamente la atención, ¿no? Y eso nos da una lectura de lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Es decir, tenemos normas que no están siendo efectivas en cuanto a la protección del patrimonio cultural, porque la prueba de esto es que continuamente eh, se conoce de afectaciones al patrimonio cultural que no están siendo sancionadas y que no están cumpliendo con la función, la norma para su protección, ¿no? Eh, no todo, obviamente, es responsabilidad de los operadores jurisdiccionales o incluso de las leyes, sino también creo yo que hay también una parte importante que le compete al sector, es decir, al Ministerio de Cultura, que no está cumpliendo cabalmente con su labor, ¿no? En el campo de la defensa del patrimonio cultural, una variable muy importante para lograr una protección realmente efectiva es que los sitios, refiriéndonos al patrimonio cultural material, que los sitios culturales tengan una adecuada protección, pero concretamente, por ejemplo, con algo básico, cuenten con un saneamiento físico legal. De patrimonio cultural, sitios arqueológicos en particular, muchos de los cuales no están declarados, y si están declarados, no cuentan con una poligonal de protección, por ejemplo, es decir, definido de manera específica cuál es su área de protección, y si cuenta con su poligonal, esta no se encuentra señalizada, no se encuentra con colocación de hitos, y digamos que si esto digamos, también no existiera o existiera, por otro lado, tampoco se encuentra con un registro o con la inscripción en registros públicos. Toda esta situación tiene una incidencia crucial al momento de investigar y sancionar digamos, a las personas que infringen o que cometen delitos, ¿no? Porque a nivel judicial, como, como es natural, se exige pues un nivel de probanza muy, muy alto. Es decir, por ejemplo, que la persona que infringe sepa exactamente lo que está haciendo, ¿no? Es decir, sepa que en el área donde está trabajando, por ejemplo, es patrimonio cultural, ¿no? No que pueda deducirlo, porque cualquier persona no puede saber que realmente está frente a un sitio arqueológico, dependiendo obviamente de las características. Y esta exigencia es la que se plantea a nivel de un proceso penal, ¿no? Entonces, al no estar señalizado, al no tener una poligonal, al no estar inscrito en registros públicos, la situación se complica, ¿no? Y esta obligación es una obligación que compete al Ministerio de Cultura y que ya era preexistente a su creación, ¿no? Es decir, llevamos años en esa situación y que lamentablemente no está siendo solucionada y no vemos que se haya implementado de manera efectiva medidas para solucionar esta problemática, ¿no?
Dicho esto, advertimos pues de que la defensa del patrimonio cultural en el Perú es una tarea aún pendiente, es una tarea que debe comprometer a todas las instituciones, es una tarea que el sector cultura como ente rector es el primer llamado a encabezar y obviamente a dictar las medidas para una adecuada protección de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Eh, yo creo que eh, tenemos que hacer algo al respecto y de manera urgente, ¿no? Lamentablemente, muchos y en varias oportunidades vienen girando la mirada en este y otros temas de interés en el sector cultura eh, hacia un lado, ¿no? Eh, con el agravante en este caso, pues, de que nos exhibe como una sociedad en la que no cumple sus postulados básicos, ¿no? Como le decía, como mencionaba al inicio, ¿no? Y esto probablemente estén poniendo en riesgo eh, la trama que nos une como nación, ¿no? De ahí la importancia de proteger el patrimonio cultural. Bien, eso era lo que quería comentarles. Agradezco de manera muy especial a la invitación que fue realizada por los organizadores del 19º Coloquio Binacional Argentino-Peruano, eh, también al Centro de Investigaciones Precolombinas y al Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, que he tomado conocimiento, está cumpliendo 120 años y a quienes, en nombre de sus autoridades, hago llegar un saludo y obviamente les deseamos muchos éxitos y que continúen en su labor, que estamos seguros lo viene realizando con mucha eficiencia. Reitero el agradecimiento y quedo atento a cualquier interrogante que nos puedan plantear. Muchas gracias.